Muchas gracias, Enrique. Muy feliz de que estés aquí el día de hoy con nosotros en Qualia. En vez de que yo te introduzca, me gustaría más que tú pudieras tal vez dar una pequeña introducción, una breve semblanza quizás. Bueno, mi nombre es Enrique Gorostieta. Ahorita prácticamente en lo que me enfoco es en la documentación y el registro de la actividad escénica, principalmente teatro mexicano, no nada más aquí en Monterrey y la zona metropolitana, sino también en otros estados a través de la Muestra Nacional de Teatro o cualquier oportunidad que tenga. Si hubiera un término para definir mi actividad, me acuñé mi propio término, que es historiador gráfico teatral. Y digamos que me he enfocado a eso. Yo me inicié como teatrista en 1984, fue cuando empecé a estudiar teatro. Y justamente por ese gusto por el teatro que fui adquiriendo gracias a esta educación teatral que empecé a tener, yo a partir del 93, digamos prácticamente, empecé a tomar fotografía como un registro personal de mi experiencia como público, ¿no? De las obras o que colaboraba o que iba como público a ver. Al paso de esa actividad y por el resultado de las imágenes que iba tomando ahí, me fui enfocando cada vez más para afinar lo que era la técnica fotográfica, el oficio de fotógrafo y también en el tipo de espectáculos que registraba, ¿no? También he registrado danza contemporánea, folclórica, clásica, he registrado eventos literarios, charlas, conferencias, obras teatrales en cualquier género, en cualquier tipo de manifestación o espacio, sea alternativo o formal, hasta el grado de cubrir oficialmente fotográfica para hacer un registro fotográfico de eventos como la Muestra Nacional de Teatro, el Festival de Teatro Nuevo León, el Encuentro Estatal de Teatro, o en ocasiones como el Festival Internacional Saltillo, ¿no? que abarca diversas actividades, no nada más cuestiones escénicas. Entonces, digamos que a lo largo de todo este transcurso profesional, yo me he dado cuenta de la necesidad por mi archivo personal de más de 30 años prácticamente 30 años de memoria escénica de obras teatrales, la importancia que es el documento que hace que tenga más valor la fotografía, que son los programas de mano, ¿no? Y a través de eso he ido conjuntando estas dos labores y desarrollé un proyecto que es el que estoy enfocando toda mi atención en estos últimos años, que es la base de datos teatral, en la que he podido recabar hasta ahorita la actividad de 21 ediciones del Festival de Teatro Nuevo León, las últimas 16 ediciones del Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León, y con suerte para este año es probable que tengamos en la base de datos teatral 3 ediciones de las últimas de la Muestra Nacional de Teatro. Entonces ahí es donde yo ya conjunto y siento un compromiso importante, no nada más de tomar fotografías de la escena, sino de conjuntar con el documento, con el dato duro de quiénes son los que están aquí en estas fotos y quiénes colaboraron para que todo lo que se ve en estas fotos tuviera esa materialización. Y bueno, todos los datos que pudieran seguir de ahí y toda esa racionalización de la utilidad de esa información del documento, ¿no? Que es ahí donde ya la base de datos teatral se vuelve una herramienta para maestros de teatro, investigadores, críticos, los mismos creadores o cualquier público interesado en rescatar a través de la base de datos cuáles son los vasos comunicantes a través de esta información que nos aportan los programas y que muchas veces quedan olvidados en un cajón, ¿no? En un cajón que a veces guardamos por necedad y que en una limpieza hasta tiramos a la basura, ¿no? Entonces, una información que
la intención es poderla consultar con la facilidad que nos ha mal acostumbrado Google, de electrónicamente poder buscar un nombre de una obra, un nombre de un dramaturgo, un director, un actor, y poder ver toda la información asociada a eso y poder interconectarla para hacer preguntas más profundas, ¿no? No perder el tiempo en dónde consigo el programa, dónde consigo imágenes de tal montaje. Eso ya estaría resuelto. Ahora sí, vamos a reflexionar sobre el teatro a través de estos documentos, foto y programa de mano, datos duros de programa. Pues hay varias cosas, Enrique, maestro. Yo tengo el gusto de conocerlo a través del taller de fotografía escénica que se dio precisamente en el festival pasado. Y hay tres temas aquí que mencionas que me parecen muy valiosos. El primero, la fotografía por un lado, el teatro por el otro. ¿Cómo fue que llegaste a seleccionar estos dos? Me imagino que fue primero la fotografía o fue después el teatro. ¿Qué fue lo que...? Fue primero el teatro, eso fue definitivamente. Y algo muy paradójico, porque aunque yo soy hijo de fotógrafo, mi papá era fotógrafo, diseñador gráfico y quizá ahorita le podríamos decir un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque sabía de máquinas, de herramientas, de electricidad, de electrónica, pero también tenía una beta artística. Sabía dibujar, sabía hacer esculturas, sabía conjuntar la técnica, no sé, a través del torno, a través del electroformado, para conjuntarlo con lo que él hacía, o con alambre, o con cera perdida, con otras cosas. A pesar de él vivir de la fotografía y de este rollo, yo nunca consideré la fotografía como una actividad profesional, algo que me fuera a dedicar, ni siquiera como algo heredado por mi papá. Yo estudié formalmente quizá en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en FIME de la UNI, estudié Ingeniería en Electrónica. Y digamos que lo artístico no tenía, digamos, una preocupación en mí, hasta que por mi afinidad al cine, por mi gusto por ver cine, me dio curiosidad de saber qué tan difícil era actuar para cine, ¿no? Y aquí en Monterrey lo más cercano a actuación era actuación de teatro, y dentro de las únicas dos opciones en aquel entonces, que era la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me decidí por la Escuela de Artes Escénicas, y ahí empecé a estudiar teatro, sin tener una historia romántica de haber hecho teatro de niño o haber participado en obras teatrales. O sea, yo fui con una curiosidad primordial del craft, de la artesanía que es actuar, del oficio de la actuación. Y digamos que ahí tuve la suerte de tener como un primer maestro, a Sergio García, que siento que de él aprendí nociones que sigo aplicando, que hicieron que este bicho que es el teatro me mordiera de una manera tan fuerte que no me ha soltado, ¿no? Aprendí tanto del teatro en estos inicios y a todo lo largo, que he sabido diferenciar mucho lo que es el cine, lo que es el teatro y lo que es la televisión, saber qué es lo que pertenece a cada uno, y no reclamarle a uno lo que no tiene de los otros o lo que no cumple. Y en ese aspecto siento que me he vuelto muy apasionado del teatro, porque es un espacio de lo posible, ¿no? Un espacio en el que yo he reconocido algunos trabajos que digo, esto sería imposible ni en televisión ni en cine. O sea, el simple hecho de plantear una ficción y que el público que lo está viendo tenga esos cambios de tiempo, espacio, planos, ese convivio presente con el público, como lo dice Jorge Dubati, ese convivio presencial, hace que la experiencia teatral sea irrepetible y sea única, ¿no? Y es lo que a mí me engancha, y lo que quizá originalmente me orilló a captar, al menos en fotografía, lo que sucede en escena, ¿no? Una manera de tener gráficamente
un apoyo para poder platicar qué es lo que sucedió en escena. Para la gente de teatro es muy difícil cuando quieres contagiar a alguien de lo bonito que era ya no hacer la obra, sino ver una obra en particular, cuando no tienes algo que enseñar de cómo fue lo que sucedió ahí. Y fue donde yo me di cuenta que estas fotografías que yo tomaba me ayudaban mucho a materializar esas ideas que de otra manera tu interlocutor veía a través de ti, como diciendo, pues sí, no, qué bonito lo que tú me platicas de la escenografía, del vestuario, de la actuación, de la historia, pero no se engancha el comentario o no amarra en la persona que te escucha porque no se pueden imaginar qué es lo que sucedía. Y la fotografía para mí, todavía a la fecha de hoy, es una herramienta por la cual yo puedo hacer una crónica apoyada con las fotografías de lo que ahí sucedió, ¿no? Un testimonio, al menos en imagen a destiempo, del valor de muchos elementos que la fotografía me ayuda a recrear en otro momento, en otro espacio, para que la gente que no lo vivió lo pueda apreciar. Ahorita me platicas esto que la fotografía permite compartir y contagiar a los demás del teatro. Yo en lo personal pues vengo más de la parte de cine y por eso también me interesé mucho por tomar el taller para comprender todo esto que nos estás compartiendo, maestro. Y para los que están por ahí, que no han ido al teatro, que no tienen como una familiaridad, que no tienen conocidos, que nunca han pisado un teatro, ¿de qué manera, bueno, obviamente por fotografías, pero de qué manera pudiera usted tratar de capturarlos? Quizá, no sé si... Mira, es muy extraño y lo he comentado a nivel personal o inclusive en estos cursos que he dado de fotografía escénica, ¿no? Es un concepto que cuando uno empieza a hacer teatro y no tiene esta cercanía de la experiencia, le empiezan a hablar uno de la energía y empiezas a hacer tus primeras clases de actuación y de improvisación y te hablan los maestros de esta energía y tú como que, ¿qué es eso? O sea, no tienes la experiencia de esa energía, que así se le llama en lo común, o le llamamos en teatro, ¿no? De esta magia del teatro. Y que tampoco está obligada a darse en todas las obras que suceden, ¿no? O sea, en realidad se vuelve un garbanzo a la libra, ¿no? Hay funciones en las que se da que lo que sucede en escena más lo que sucede atrás, que a lo mejor tú no lo ves porque está a oscuras y está en penumbra y no puedes ver la cara del que está a tu lado, porque no lo volteas a ver o porque simplemente no lo alcanzas a ver por el oscuro. Pero ya que te topas con una experiencia, cuando te sientes vibrar con lo que pasa ahí, como vibras en la vida cotidiana, cuando hay una defunción, una boda, un 15 años, que vibras con lo que sucede, cuando hay una reunión familiar, cuando hay un suceso en la calle, algún accidente automovilístico o algo que pasó que te hace vibrar, bueno, esa es la vida. El teatro es vida. El mayor éxito que puede tener una función de teatro y un público de teatro es que los dos vibren en conjunto con lo que sucede y haya una emoción auténtica compartida en ese convivio presencial del teatro entre los actores, lo que ocurre arriba del escenario y lo que ocurre abajo. Es algo que uno cuando lo vive y lo disfruta quisiera poder platicárselo a los demás, pero es muy difícil porque es como la experiencia de una película. La película sí es la misma, vea quien la vea, veas cuando la veas, es la misma película, no va a cambiar. Pero lo que siente cada uno, sí hay una variación. Si ahí tú le agregas a que cada función de teatro es diferente, porque es en vivo, y que tú como público vas a vibrar con un cuerpo en vivo que puedes ver sudar, puedes ver llorar, puedes ver caer, puedes escuchar lo que sucede, oler lo mismo que sucede ahí,
cuando estos elementos a propósito están creados, la experiencia es diferente y te provoca reflexiones en varios niveles, ¿sí? Niveles emotivos, niveles intelectuales, niveles sociales, políticos. Es una experiencia muy enriquecedora. Lo triste es que sí, como toda expresión artística, hay eventos que cumplen con todas las características de manera muy excelente y hay un rango muy grande hasta actividades que quizá ya no por el nivel amateur, porque aún por lo amateur hay espectáculos que cumplen con otro tipo de funciones o de intercambio de energía, a pesar de lo improvisado de esos elementos. Pero es muy difícil cuando este público de teatro no ha tenido acceso a estos grandes montajes que te hacen vibrar, que te hacen darte cuenta, no nada más de lo que sucede en el escenario, que te descubren a través de eso que viste en el escenario, cosas de la vida que son importantes que antes te pasaban de noche y no te detenías a reflexionar. Y en ese aspecto es una apuesta a ciegas que haces siempre que vas a una obra de teatro. A veces vas a obras que te recomiendan o que sabes que son de actores, directores o dramaturgos que tienen una carrera sólida y está garantizada un nivel de la experiencia, pero digamos que el riesgo de ir a un espectáculo en el cual no tienes ninguna referencia y encontrar que es ese garbanzo de libra, que sin esperar nada te topaste con una experiencia que prácticamente te puede cambiar la vida, ¿no? Y en ese aspecto es algo muy difícil de transmitir a alguien o de convencer a alguien si no hay la disposición de entrar al riesgo, porque es un riesgo primero de ir a un teatro, de invertir, puede ser media hora, una hora, hora y media de tu vida, de tu tiempo, a veces de tu tiempo en familia, porque vas con tu pareja, con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, con tu pareja. Y es un arriesgar en conjunto para compartir esa experiencia, que a veces se da ese momento mágico del montaje que no te lo esperas, pero que en verdad te descubre y te hace entender lo que sucede en tu entorno y cómo funciona y qué se siente, algo que a lo mejor no tendrías en tu vida la oportunidad de sentir cercano. Y esa empatía que tú tienes como público al ver lo que sucede en escena puede hacer que te imagines qué se siente estar en esa situación, que quizá en tu vida nunca vas a tener la oportunidad de sentir, ya no digo ver, de sentir. No, excelente, digo, personalmente cuando estábamos en pandemia y de repente empezaron a volver a abrir los espacios, recuerdo haber ido a una función de Litoral de WACDI y fue la primera vez que en mi caso, ¿qué será? Mis 29, 30 años, llegué a sentir esto que describes y ahorita que lo mencionas y todo, claro, o sea, me hace mucho sentido. Hay una complicidad que se va construyendo, ¿no? Que nos, digo, en el cine es muy bello, es sublime y todo lo que podamos hablar de él, pero aun por más conmovido que me haya sentido ese golpe o esa complicidad, no siento que se concrete de la misma manera que con el teatro, ¿no? Bueno, digo, no vale la pena comparar, pero personalmente lo he vivido. Y en tu caso, Enrique, has estado pues de los dos lados, ¿no? Has estado tanto detrás de la cámara como frente en el escenario. ¿Cómo fue nos platicaste ahorita un poco de los inicios, de cómo mezclaste estas dos disciplinas, pero platícanos también, si te parece, un poquito del Enrique actor, del Enrique director, ¿cómo te brincaste al escenario? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué fue lo que disfrutaste más en ese espacio? Sí, mira, el teatro en sí como disciplina te da
se le llama tabla, ¿no? Que es la experiencia de poder abordar este problema de corrido, de entrar de lleno a una actividad y terminarla, a diferencia de otras actividades artísticas que se permiten el vamos a hacer una parte ahorita y esto mañana y planearlo. En el teatro tú tienes todo un periodo de ensayos previo para que puedas presentar de un solo aliento, que puede durar, como te digo, 1 hora, 1 hora y media o lo que tú determines, pero en un solo aliento al público una obra teatral, ¿no? Entonces sí te va forjando retos y en ese aspecto es parte de mi carácter, ¿no? Digamos que es cuando coincide el carácter con características que tiene cierto oficio y se conjugan. Y en este aspecto el teatro me ayudó a complementar o ayudó a enfocar intereses que ya tenía para concretarlos en escena de una manera más eficiente que el querer abordar yo solo como hombre orquesta un video, una película, a pesar de la facilidad de tener una videocámara, ¿no? O sea, las videocámaras desde los 80s, finales de los 80s han sido aparatos electrónicos fáciles de conseguir, pero sí siempre hay una cuestión en el sentido de cuál es mi producto final que yo espero tener y quiero presentar, qué es lo que necesito para tener esto, qué elementos, qué equipo de trabajo. Y en ese aspecto, digamos, que el teatro se forjó como un espacio de posibilidad en cuanto a un discurso, una materialización de una obra artística, unas herramientas de trabajo que iban más acordes a lo que queríamos hacer, a lo que queríamos trabajar, que lo que pudiéramos abordar con una cámara, a manera solitaria o a manera de equipo de trabajo. Y en ese aspecto, también el teatro tiene una cuestión muy extraña. Hay gente que dice que es endogámica porque, como dicen, el que no está en la foto, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Y el teatro es algo así. Cuando no tienes una vinculación como alumno, como maestro, o a través de la institución, o a través de algún grupo que tiene acceso a apoyos o a medios de producción, tu participación en estas experiencias escénicas se vuelve más esporádico y te vas distanciando de lo que es el teatro. Entonces, digamos que a la larga, gente que ha hecho teatro en estos 30 años que tengo de tomar fotografía y ya fácil, casi 40, ¿no? Desde que empecé a estudiar teatro en el 84, ha sido un devenir de gente muy valiosa que no sabes por qué se distancia. Cuestiones familiares, cuestiones personales, cuestiones de trabajo, cuestiones profesionales, económicas, simplemente de interés, de que ya no me gustó, le dedico más tiempo que lo que saco de vuelta, ya no nada más económico, sino cuestión de satisfacción, o simplemente no me invitan. Y si no estoy ahí, no me ven y no se acuerdan que yo actúo. Entonces en ese aspecto, la actividad teatral, al menos aquí en Monterrey o en la zona metropolitana, se vuelve difícil. Y para mí la fotografía fue un medio de mantenerme cercano a la actividad y sí permitirme un espacio de reflexión que ese sí, yo creo que desde que entré a teatro, sin yo darme cuenta, el mismo Sergio García, creo que desde la primera o segunda clase, que nos pregunta quién eres, qué estudiaste, por qué estás aquí, creo que su tercera pregunta es, ¿nunca has pensado en la dirección? Y yo me sorprendió porque dije, pues en mi vida me había pensado en la dirección. Y conforme fui avanzando en esta carrera, sí me di cuenta que por perfil y por intereses me inclinaba más una preocupación global por el hecho escénico. Y sí tuve una inclinación en mis últimos años por la dirección escénica más que por la actuación, ¿sí?
se vuelve un conjunto de retos que quieres abordar y te sientes capacitado, ¿no? Y es como el caso de la fotografía. Esta fotografía escénica que yo hago, sé que tiene un carácter muy ligado al hecho escénico de documentación. Pero sin embargo, reconozco el carácter artístico que tiene y no por competir con otros géneros fotográficos, pero sí decir, tiene lo suyo y es un género fotográfico que merece la misma apreciación que la fotografía contemporánea, que el paisaje, que el retrato, cualquier género que pudieras mencionar fotográfico. Y en ese aspecto, sí yo me he dado cuenta que hay un menosprecio de este género entre otros fotógrafos que no lo han practicado, que no han hecho una reflexión a través de la imagen de lo que implica registrar fotográficamente una obra de teatro. Y es una reflexión que yo no tampoco he querido enfrascarme en debates, pero cuando ha habido la oportunidad de concursar con fotografía escénica para proyectos de becas o de apoyos, lo hago porque claro que merece un lugar. Cuando hay la oportunidad de hacer un comentario en alguna charla para defender la fotografía escénica como un género fotográfico, lo hago. Me encantaría poder tener el tiempo y la disposición de asistir a más charlas y conferencias para abrir más esta argumentación, porque siento que si nosotros, fotógrafos escénicos, no traemos eso a la mesa, nadie más le va a interesar. Y creo que es época ahorita de empezar a hacerlo, ¿no? Sobre todo porque se requiere que hay más espectáculos escénicos, por lo tanto se requiere de más fotógrafos escénicos que adquieran la experiencia de poder registrarlos de manera contundente y de manera como se merecen esos espectáculos para quedar en la memoria. Me surgen varias cosas, maestro, ahí con lo que comenta. Por un lado, digo, el valor que yo veo mucho en la obra que usted nos ha compartido, pues es que a diferencia de un fotógrafo que nada más es fotógrafo, que también los fotógrafos, en la medida que puedan intercalar o mezclar disciplinas, exponencian la visión que pueden tener de las cosas. Yo creo que ser fotógrafo nada más, quizá ahorita es valioso, claro que sí, pero pudiera nutrirse más, ¿no? Y en su caso, al ser actor y haber sido también director, pues te permite ver cosas o valorar el esmero, el trabajo que están haciendo en la escena, que no cualquiera pudiera quizá valorar de la misma manera. Entonces, por ese lado, si llegan a ver la obra del maestro, pueden tener también estas apreciaciones al momento de irlas viendo. Eso por un lado, y por el otro, ahorita que mencionas lo de poder abrir el debate con el tema de la fotografía escénica como su propio género y en su propio valor, pues bueno, que ya que estamos aquí, ¿cuáles serían los temas o qué sería la inquietud quizá que usted pondera como muy importante o que quisiera que otros fotógrafos que quizás se dedican a la fotografía de autor, a la fotografía, no sé, de retrato, de producto, porque bueno, también muchas veces la fotografía escénica está muy hermanada, muy relacionada siempre con las instituciones y con clientes, ¿no? Y muchas veces, y eso también lo mencionaba usted en el taller, que es una inquietud también mía y tristemente una situación que algunos fotógrafos que quizá me estén escuchando, fotógrafos también, obviamente, les hayan padecido, que a veces no lo logran valorar y se queda simplemente en una foto para el reporte, ¿no? Una foto, pues como en redes sociales, ¿no? Que ahora estamos compartiendo stories y no hay ningún tipo de visión o de criterio detrás y no tendría por qué haberlo, porque es una foto, a final de cuentas, para redes sociales y se entiende. Pero el problema está cuando estas personas o agentes, pues no tienen esta formación visual, no tienen esta, pues sí, conciencia de lo que implica realmente la fotografía escénica. Sí, mira, un poquito hablando de el celo profesional que hay en las actividades, ¿no?
Yo pudiera mencionar que estas diferencias entre fotógrafos son prácticamente las mismas que hay diferencias entre teatristas. Porque hay teatristas que manejan dramaturgia muy formal, muy contemporánea, y los que hacen biodrama, los que hacen teatro expandido, y los que hacen performance. Inclusive entre la gente que hace performance hay sus corrientes y hay sus místicas, su filosofía de esa manifestación. Y yo lo que he aprendido aplicando, ahí sí prácticamente distanciándome como alguien que aunque me considero de teatro, lo veo, ahí sí me digo fotógrafo y los veo discutiendo de lejecitos. Y veo una discusión parecida ahora sí involucrándome como fotógrafo escénico con retratistas, paisajistas, fotógrafos de autor o fotógrafos contemporáneos. Y digo, es que no se trata de imponer una sobre la otra, ni de menospreciar a la otra, negándole cualidades, asumiendo o argumentando los casos más pedestres, ¿no? Los más chafos. Porque yo creo que ese es el error de cualquier argumentación. Yo, para defender lo mío, hablo mal de la peor expresión de lo que quiero atacar. Hablemos del teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo contra el teatro formal. Yo como teatro contemporáneo hablo de un teatro formal, chafo, mal hecho, mal resuelto, como que ese teatro no funciona porque es mejor el contemporáneo. Pero lado, al argumentar, se le olvida que hay un teatro formal que está hecho con todo el presupuesto, con toda la experiencia, con todo un equipo de trabajo, que tiene una excelencia mucho más elevada en calidad, que cualquier obra de teatro contemporáneo. Pero contra esa no se comparan. Y es lo mismo que hablan de la fotografía escénica cuando piensan en la fotografía escénica como la que se publica en periódicos, la que se publica en un reporte, la que es un plano general, la que a veces ni siquiera en un plano general cuida que los elementos estén en su mejor acomodo o que la iluminación esté en su apogeo o esté creando un ambiente, una atmósfera. Entonces, si yo veo la peor expresión de la fotografía escénica, por decirlo de alguna manera, esta fotografía de reporte que toma cualquier persona con su celular, y de cierta manera eso es una fotografía escénica, pero es una peor expresión. Y si hablamos de la fotografía escénica como si toda fuera su peor expresión, pues creo que ahí hay una argumentación que no aplica. Y en ese aspecto yo he escuchado gente en el argumento más común y menos debatido, ¿qué mérito tiene tomar una obra escénica si lo que ya se sube al escenario ya está todo cuidado? En escenografía, en vestuario, en iluminación, en posición de los actores, y la gente que la ataca dice, pues es que ya todo ahí es bonito. Y tú como fotógrafo escénico piensas, a lo mejor nunca has tomado para ver cuál es el impedimento del lugar donde estás, del ángulo que tienes, del encuadre, de la limitación técnica, de la cantidad de iluminación, del momento que atrapas, y todos esos factores que a veces el fotógrafo los da como un hecho hasta que no tiene que tomar la fotografía de la obra de teatro y se da cuenta que no alcanzó la excelencia que él pensó que podía alcanzar tan fácilmente. Ahora, ¿qué es más fácil? Que un fotógrafo que ya tiene nociones de fotografía y un dominio del oficio fotográfico tome una buena fotografía escénica, pues bueno, es muy probable a que cualquier persona logre a primera oportunidad una fotografía. Es más fácil de que lo consiga. Pero ahí lo que habría que juzgar con esa gente que ya tiene un dominio de la cámara y tiene ese hándicap, digamos, como si fuera cualquier deporte, tiene un hándicap bastante alto en el sentido de que tiene mucha experiencia del manejo de la cámara, del dominio de la luz,
Vamos a juzgarlo por su encuadre, por los momentos que atrapa, por el ángulo que logra encontrar y por si puede, a diferencia de otra dinámica de tomas escénicas, no moverse de un lugar y tener que cumplir con los protocolos de tomar foto durante una función pública, porque no es una sesión, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí yo diría, si se trata de retarnos, vamos a medirnos bien, vamos a plantearnos, tú dices que es muy fácil una fotografía escénica, vamos a tallerear, yo traigo unas fotos mías, ve a tomar una obra de teatro, la que tú quieras, cuando quieras, vamos a ver eso que tú dices que es muy fácil, vamos a verlo cómo se da y vamos a platicar de esos elementos de valor en la imagen de la fotografía escénica que yo digo que deberían estar y a ver si tú los tomas como cosa inherente que está ahí, que dices que cualquiera puede tomar. Y aunque yo soy de la opinión que cualquiera puede tomar una buena fotografía, y yo las veo en Facebook, gente que toma con su celular una foto y digo, órale, qué padre. Eso no lo hace fotógrafo porque es una foto de 20 que publicó. Y ves, de esas 20 que publicó, 2 buenas y las otras, dices tú, están barridas, están movidas, están sobreexpuestas. Entonces, eso no lo hace fotógrafo. Tomó muy buenas fotografías y eso sí yo no lo negaría. Y se las aplaudiría, porque logró esas imágenes que a lo mejor yo tampoco he logrado. Y a lo mejor, aunque vaya a ver la obra con esa intención, sería muy difícil. Entonces, ese tipo de reflexiones, primero, para entendernos que sí somos pares, porque pareciera que somos hijos de un Dios menor. Que nosotros tener, porque para mí es una convicción el tomar la fotografía escénica, o sea, una vocación y un perfil y una pasión que no le he abandonado en 30 años. Y me pongo a pensar porque cuando yo compartí por primera vez mi primer portafolio armado con 10, 15 fotos de las que más me gustaron durante mi primer año, con un fotógrafo de más trayectoria aquí en Monterrey, dijo, sí, están muy padres, pero teatro, ¿por qué teatro? O sea, como que esa foto no es tuya, deberías de tomar de otras cosas. Y ya con el tiempo entendí a qué se refería. Porque sí, la foto de teatro, yo la tomé, es mía, pero yo no tengo una autoridad 100% sobre esa fotografía. Pero sin embargo, yo no la he abandonado porque para mí es una vocación y es una necesidad para mí, para el teatro y para mis compañeros teatristas de aportar este tiempo para captar una memoria gráfica del teatro. Entonces, claro que sí cargo con un estigma de que esas imágenes, yo sé que estoy restringido en el uso de esas fotos porque son obras de teatro que yo no produje, que yo no monté y que me merecen un respeto ético y profesional para su uso, ¿sí? Pero pareciera que este tipo de consideraciones tampoco son vistas por otra gente y lo único que piensan es que esas imágenes cualquiera las puede hacer. Y si se plantea el reto o la condición a ese nivel, pues vamos a jugarla, como quien dice, vamos a jugar a eso. Vamos a tomar todos de una obra de teatro, una obra y a ver qué fotos tomas tú y qué fotos tomo yo. A manera no de hacer competencia y decirte te gané, sino de que aprecies un poquito más en la dificultad lo que a veces no consideramos. Y nada más para cerrar el comentario, yo he tomado fotografía de eventos y fotografía de producto y fotografía de otras cosas quizá más comerciales y lo pudiera hacer, pero no está en mi carácter y no lo menosprecio por eso. Antes, al contrario, he visto la dificultad de ciertas circunstancias y digo, ¿sabes qué? Yo no nací para esto. O sea, mi carácter me va a dar mucho desgaste cuidar esto. Quien lo quiera hacer y cuidar, que lo haga y lo aplaudo, pero nunca se lo voy a menospreciar ni voy a decir, ay, es un fotógrafo de bodas, es un fotógrafo de eventos.
Ser un buen fotógrafo de bodas y de eventos sociales, sean cumpleaños, 15 años, sea lo que sea, tiene su mérito. Y no voy a pensar yo en el fotógrafo más improvisado, en ese género, para decir, no, es que esa es la fotografía de eventos, la fotografía social. Eso es tramposo de mi parte. Y es lo que yo no quiero caer, ni atacando la fotografía contemporánea, ni el retrato, ni nada, porque a final de cuentas, en la fotografía escénica, yo pudiera sacar otros géneros y decir, mira, aquí hay retrato, aquí hay paisaje, aquí hay fotografía contemporánea. Todo depende del ojo de quien la observe. Entonces, esa ha sido, digamos, una de las cuestiones que yo he procurado, quizá no con tanta vehemencia como lo tendría que hacer de ahora en adelante, el procurar una reflexión más profunda de lo que es ser fotógrafo escénico y qué implica hacer una fotografía escénica de calidad, de compromiso, de contundencia. Muy interesante nuevamente, Enrique, maestro. Bueno, me quedo pensando yo, reflejándome en lo que comparte sobre estas, pues a veces minusvaloraciones a otros fotógrafos. Y retomando un poco lo que mencionabas de lo del fotógrafo que hace el reportaje para el periódico, quizá, que digo, también hay fotógrafos que trabajan para el periódico y son bastante buenos. El norte tiene fotógrafos excelentes, bueno, ha perdido también fotógrafos excelentes. Sí. Que luego brincan a la parte puramente artística. Por ahí me surgen algunos nombres, muy buenos también. Y digo, bueno, como a cuestión personal, a mí, ahorita resonando un poco, yo originalmente cuando entré a la carrera de producción y de audiovisual y todo esto, recuerdo que veía con pues sí, no sé cómo llamarlo, recelo tal vez a mis compañeros o compañeras que aspiraban únicamente a la fotografía de sociales. De hecho, recuerdo que en alguna ocasión ahí algunos compañeros llegaron a hacer diálogos sobre cuestionarse cuál iba a ser el futuro de una vez saliendo de la carrera. Y ahora en el presente yo puedo reconocer cómo un fotógrafo que hace eventos o que hace bodas o que hace cualquier cosa puede llegar a un nivel de maestría pues muy admirable y que a final de cuentas el hecho de compartir un momento, poner toda la sensibilidad para que esa persona pueda preservar eso, es y valiosísimo, más allá de la institución, de la beca o del premio, eso para mí creo que como fotógrafos, pues se agradece, ¿no? Y es una oportunidad que no habría que menospreciar. Quizá, el tema quizá que pueda surgir ahí es que al ser uno de los géneros más populares que hay, pues también abunda mucho contenido que tal vez no vale tanto la pena. Quizá podría ser por ahí donde puedo encontrar la similitud con lo que mencionas de la fotografía escénica. Y es como en el cine. Tienes un montón de películas clase B que les llaman, que llenan los estantes. No, es más, el Netflix, ¿cómo empiezas a correr películas y series que dices tú, no le quiero invertir tiempo de mi vida en esto cuando hay cosas más buenas que las tengo que encontrar? Uno lo entiende. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, pero hay algo que sí quisiera tratar ahorita. En cualquier género de la actividad o en cualquier rama artística, siempre tienes que sortear muchos sinsabores. Siempre hay una lucha, primero contra ti mismo y después contra tus competidores, comillas muy grandes, y generalmente se cae en eso, ¿no? Para tú darte tu valor, tienes que hacer que los otros, ¿no? Y hay un menosprecio por los pares. Te digo que lo he visto en teatro, lo he visto en fotografía. Pero de las cosas que yo he reflexionado, y no te digo que yo no tenga momentos en los que alucino horas de teatro y me enfadan, o veo fotografías que me molestan, trato de hacer consciente que no me gane esa amargura. Porque el desarrollar una carrera artística con una enorme carga de amargura, donde la tienes que canalizar a tus pares para tú tener un valor, eso está de la fregada y creo que es algo que lo único que provoca es distanciamiento entre comunidades y provoca que no haya confianza.
Y mientras no haya confianza en tus pares, no hay acercamiento para compartir cosas importantes que son inquietudes que nos podemos compartir y contestar en conjunto, que muchas veces no puedes contestar tú solo, o que son fórmulas que tú encuentras, pero te das cuenta que no son universales. Y en el momento que vayamos desarrollando esa tolerancia para los pares, es como podemos crecer como comunidad. Y primero es necesaria esa apertura de uno mismo, que no es fácil. No es fácil porque eres ser humano, te duele cuando te ven de lado, cuando te maltratan, cuando sientes que hay comentarios de terceros que menosprecian tu trabajo, cuando dices tú no estás sustentado, el que se menosprecie mi trabajo por estas circunstancias, ¿no? Pero hay cosas muy importantes que yo he aprendido a través del teatro que vale la pena aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, de todo esto que yo te aplicaba del convivio, les recomiendo que busquen a Jorge Dubati, filósofo del teatro argentino, que ha sido de las mentes más brillantes para hacer una reflexión de lo que es el teatro y el fenómeno teatral y el convivio presencial. Tuvo que afinar todo eso en pandemia y hablar del convivio presencial para aterrizar el teatro, el ciberteatro y el teatro presencial y cómo a veces se da y no se da. Jorge Dubati manejó en uno de sus cursos de crítica teatral la relevancia y diciendo es más importante que yo en un trabajo, aunque no me guste, ver qué es lo relevante en ese momento, qué es lo relevante en la obra que eligió, en la manera en la que le dirigió, en la manera en la que actuaron, en la música que utilizaron, en cómo se conjugó el público con la manifestación, y hable yo como ese ojo que estuvo experimentando todo eso, ¿qué es lo relevante? Que yo considero que se debe rescatar independientemente, o sea, cosas malas siempre va a haber en una obra artística, ¿sí? Y por más redonda que sea la obra artística, siempre va a haber un amargosito que te le va a decir, es que aquí la regó por esto, es que aquí esto no está bien, es que esto no está bien. Jugar a que yo soy mejor de otros porque le encontré los errores a alguien, llega un momento en el que eso ya no vale la pena. Siento que es mejor ser honesto y decir, es importante que vayas a ver esta obra, sea amateur, tenga este nivel, sea estudiantil, sea universitaria, sea profesional, porque esto es lo relevante. Tú encuentras como público la obra de tal dramaturgo, o encuentras una reflexión sobre la familia, sobre la maternidad, sobre la violencia de género. Puedes encontrar que el uso de la iluminación con esta escenografía y estas texturas de vestuario, puedes decir, el público se divirtió, se destornilló de risa. Vayan a verlo nada más para que vean cómo el público se abandona a lo que está sucediendo ahí. Y vaya que eso yo lo he visto en obras que todos se ríen y yo digo, pues ¿de qué se ríen? Digo, deberíamos de aplaudir eso, ¿no? Que el público se ataque a la risa y disfrute algo y no otras obras como las hemos visto, que el público ni se ríe y se empieza a salir a la mitad. Entonces hablemos de lo relevante en la obra de los demás y de por qué es necesario que la conozcamos, que la veamos, que la sigamos y podemos tejer un puente entre diferentes géneros. Y es ahí donde cuando encontremos lo relevante, va a haber cosas que dices tú, es que sí hubo 3 errorcitos, pero en cuestiones que yo rescaté, hay 20, 30. A lo mejor va a haber cosas que en lo relevante vas a tener 2, 3 cosas. Y yo recomendaría, aunque sean las obras que yo he sufrido porque no he aguantado, vayan a verlas porque es mi gusto. Te vas a dejar tú llevar a alguien porque es que a mí me gustó El Cabrito. Y te vas a abandonar a no probarlo porque otra persona te dijo, no, es que El Cabrito sabe muy feo. Es una experiencia personal. Lo que tú consumes, lo que tú pruebas, lo que a ti te gusta. Te puede orientar en un gusto similar lo que la otra persona opine.
pero a mucha de la gente que me dice, oye, ¿cómo está la obra? Bueno, a mí me gustó, no me gustó, por esto, otro. Yo te recomiendo que lo vayas a ver. Vela a ver y platicamos. Si te gustó o no te gustó, o a lo mejor tú viste algo que yo no vi. Y es lo que ha sucedido con muchas de las fotografías. Yo he expuesto fotografías que gente que las ve colgadas y enmarcadas dice, yo vi esa obra y era malísima, me aburrió, me enojó, me molestó, pero ¿por qué yo no vi eso? O sea, ahí esa obra parece maravillosa. ¿Por qué yo no vi eso? Parte del oficio escénico, que es donde yo compartiría un poco, y al menos con la gente que yo he compartido, de fotógrafos escénicos, creo que ninguno, por más mal o más aburrida que se te haya hecho la obra, le sacarías o le publicarías una mala foto. Porque la mala foto habla mal de ti como fotógrafo, no habla mal de la obra. Habla más mal de ti primero que del creador. Entonces, siempre procuraría yo, de cualquier obra que vaya yo a ver, aunque esté de acuerdo ideológicamente. Hay obras que ideológicamente digo, esta obra de plano representa lo más nefasto que yo no quisiera, pero visualmente tengo que rescatar una buena foto de lo que ahí sucede, ¿sí me entiendes? Y es ahí donde te das cuenta que a final de todo, mi foto es una interpretación de esa experiencia. Y una foto a través de mi mirada. Quizá en una reflexión a lo mejor yo sí debería sacar malas fotos de las malas obras para que se viera. Pero al menos en mi ética y en mi experiencia profesional y en mi pulsión como fotógrafo, no me interesa. ¿Sí? Y me preocupa más por encontrar lo relevante a manera de imagen de una obra, sea buena o sea mala, en la fotografía que yo entrego o publico. Sí, digo, quizá para los que son fotógrafos o fotógrafas o que artistas en general, lo que mencionas de qué es tu apreciación de lo que estás haciendo, sea tal vez muy evidente, pero para el público en general quizá que no es creador o así, que puede pensar, bueno, es que lo que estoy viendo en la fotografía es lo que, o sea, no hay un autor ahí, y claro que lo hay, claro que hay una apreciación, una posición, una postura, que bueno, digo, se aborda de muchos lados, digo, también está el arte contemporáneo, ¿no? Que siempre te exigen, bueno, es que tú tienes que, la interacción que tienes con la pieza, te detona ideas, y a partir de ahí eso se va construyendo, ¿no? Como decía un maestro, el chorema. Sí, sí. O sea, hay piezas que necesitan de un chorema para poder acercarte a ellas, apreciarlas, entenderlas. Y aquí sí, quizá desgraciadamente con la limitante de la fotografía escénica, no podemos poner todo ese chorema. O sea, lo más que ponemos es la cédula que te describe el nombre de la obra, autor, director, quien produjo, a veces los actores, el año, el teatro, pero no podemos poner el statement de la pieza o del artista, porque no compete. Y además, venimos de una generación donde la fotografía se tenía que ganar el artículo. Foto es foto, pero la fotografía es la que se ganó el artículo de es la foto, y la foto tiene que hablar por sí misma. ¿Sí? Y de ahí viene la máxima, quizá el lugar común de una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, eso es lo que pretende uno con las imágenes que genera. Y es ahí donde a veces yo tengo las diferencias con el arte contemporáneo. Donde yo a veces la obra tal cual por imagen no la dimensiono en su totalidad si no leo la ficha. Si no leo esa descripción, si no leo la cédula, si no leo ese statement de la pieza o del autor. Y hasta ese entonces dimensiono la pieza. Y es algo que tú puedes ver, al menos en la fotografía escénica, que bueno, la imagen que pretende por sí sola tiene cierta belleza y tiene un nivel de apreciación. Ahí ya tendría otros niveles de apreciación si tú le agregas si viste o no viste la obra. Si estoy yo como autor de la fotografía para explicarte por qué la tomé, por qué ese momento, qué estaba sucediendo antes, después, o de qué trataba la obra y por qué pienso que esa foto sintetiza 1 hora y media,
porque al final de cuentas es una fracción de segundo que a lo mejor es un 125avo de segundo. ¿Cómo es que una fracción, que ni siquiera hay un segundo, te puede sintetizar una obra de 1 hora y media? Y sin embargo es posible. Y ahí hay otra reflexión al respecto de la imagen, que esta gente que menosprecia la fotografía, que sí sabe eso de la fotografía, pero ¿por qué se lo niega así tan a priori a la fotografía escénica? ¿Sí me entiendes? Pareciera que hubiera una negación por cualquier otro tipo de razones que no vale la pena ni conjeturar. Pero ¿por qué niegas esas posibilidades, esa imagen y esas circunstancias que le dan un valor y no te preocupas por ver qué hay atrás de esa foto? O lo único que estás propiciando es que yo al ver tus fotos también me niegue a eso y lo único que veas son fotos desenfocadas tomadas con un celular de una calle. A mí no me interesa si tu visión urbana y la búsqueda y el abandono. No, las fotos que yo estoy viendo ahí son unas fotos mal tomadas desde la ventana de un camión. O sea, discúlpame, es eso. No, es que no has leído porque ese es el viaje de esta persona todos los días cuando hace su trabajo y es la demás gente que se encuentra y los parajes que transcurre su... Eso no tengo que verlo yo en la foto. O sea, tú me estás diciendo todo como si yo viniera con cada foto de teatro y te dijera, no, es que miren esta obra Hamlet, aquí fue cuando se encontró el espíritu del papá y el otro personaje se le acercó y aquí fue cuando estaban en la tumba de Yorick y sacó la calavera, que no es la calavera del padre, ¿no? Mucha gente la confunde, es la cabeza del bufón Yorick en un cementerio. Pero bueno, hasta eso te da pie las fotos para recuperar esos momentos y decir, bueno, todos piensan que este momento es este, pero no. En realidad lo que sucede en este momento es tal o cual, ¿sí? Ese es a veces también el engaño de una fotografía, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando toda la escenografía o estoy tomando un extreme close-up de una mancha de sangre en el piso al lado de un cuchillo? Quizá eso no significa mucho para mucha gente, pero para la gente que vio la obra y que sabe identificar el cuchillo, sabe identificar la sangre, y cuando lea el título de la obra va a decir, ya la vi, va a tener otro significado la fotografía, ¿no? Para alguien que la ve en una revista, en un libro, que está hablando de la trayectoria de tal o cual director, y vea sobre esa obra que montó y lo que escribieron los críticos y después se tope con esa foto, va a tener una lectura diferente. Entonces también la apreciación de la imagen fotográfica de la escena depende mucho de cuál es la salida. Si es una exposición formal, como estamos acostumbrados, colgada en cuadros en una galería, si va a ser en un libro, en una revista, en una nota periodística, para redes sociales. Yo creo que si los demás fotógrafos nos están inclinando a que reflexionemos sobre su trabajo a través de su statement, lo mínimo que yo le puedo pedir es que sea un poco abierto a la reflexión de esa imagen fotográfica en escena y se preocupe por toda la dinámica que implica un espectáculo en escena. Y pareciera que a lo mejor no han ido a una obra de teatro en su vida. Entonces por eso dicen, pues una obra de teatro se obvia, ¿no? En un paréntesis muy grande para ellos. Obra de teatro, ¿qué es eso? En mi vida he visto una. ¿Qué chiste puede tener tomar una obra de teatro si yo ni siquiera las voy a ver? ¿Te fijas lo que a veces puede tener un subtexto de algo que no se dice, pero puede estar escondido? Y yo no quiero hacer esas conjeturas porque implicaría una predisposición al carácter de la gente que la ataca. Y yo creo que es lo que estoy diciendo, que no podemos caer en eso. En la guerrita de ver quién es más, quién es menos. Claro, claro. Sí, porque digo, en ese sentido la pieza de la fotografía escénica está completa, o por lo menos, bueno, así lo estoy viendo yo, en la medida que tienes la percepción o la apreciación del teatro en general. Si vas a la obra o no vas a la obra, obviamente la expandes, pero la fotografía escénica necesariamente ocupa que tengas esta conciencia, y en ese sentido también como abogado del diablo, poder diciéndolo de alguna forma, en el caso de la fotografía contemporánea,
también yo podría decir, bueno, la fotografía de proyecto o que se maneja de este tipo, pues también no es la fotografía nada más sola, es la fotografía que ya incluye todo este cuerpo del texto, ajá, para que se pueda realmente abordar, ¿no? Porque, digo, sí me ha tocado platicar con varias fotógrafas y fotógrafos que utilizan mucho estas herramientas, yo mismo lo he utilizado, pero también es valioso estas, fotografías que están así como huérfanas quizá para algunos, pero en realidad pues es que la manera en que se vayan a leer o que se quieran comunicar, pues es lo que mencionas, ¿no? ¿Dónde va a estar? En una galería, en un fotolibro, en un periódico, y eso va a determinar cómo se puede... Sí, no, y a veces es cuestión, digo, uno se da sus pequeñas libertades, ¿no? Y cae en el juego. Me acuerdo en una ocasión cuando se puso de moda estos memes, ¿no? Del personaje famoso, fulanito aquí esperando a mí se me ocurrió y con esta consigna, digamos, esta espinita clavada, agarré una foto de Cartier-Bresson, tomando una tacita de café, te lo voy a pasar para que lo incluyas ahí en el video, tomando su café y decía, aquí Cartier-Bresson esperando a que tomes una foto buena, sin necesidad de un texto que le explique. Máximo exponente de la foto que no necesita explicación, o sea, tú te imaginas fotos de Cartier-Bresson con un statement, dices tú, pues obviamente no están contempladas para eso. Y yo te entiendo lo que me dices, o sea, son proyectos que están generados para que necesiten eso. Pero si tú, y es a lo que voy el voltear la situación no es para retar o para pelear, sino es para yo crearte el símil inverso para que caigas en la reflexión de, pues sí, ¿verdad? Y es voltearla en el mismo sentido, o sea, yo no te, yo te voy a leer las fotos mías, que no, más bien dicho, voy a leer tus fotos como tú te lees las mías en statement. Si yo entiendo que tus fotos requieren de un statement y voy a tu exposición y leo los statements para entender lo que haces, tú tómate el tiempo de ver la obra de teatro, o de entender lo que es o ver todo el portafolio de la obra y apreciar la foto, no la descartes como quien está leyendo como agarras el TV y novelas en la caja del HIV, ¿no? Y que te pones a ojearla mientras esperas tu turno en la caja, ¿no? Y ojear las fotos y te vale lo que son las fotos. O sea, si somos fotógrafos, somos profesionales y hay un interés profesional en el cuerpo de trabajo del otro, mi compromiso mínimo es observarlas, no pasarlas. Y es lo que yo busco en el sentido de voltearlo, de crear esa provocación. No es caer en un juego y en un pleito y a ver quién, como los juegos de a ver quién insulta más feo, ¿no? A ver quién se avienta la mentada más fuerte, ¿no? ¿Quién se ofende primero? No, no es eso, es simplemente voltear el razonamiento para que te des cuenta que lo mismo que tú no puedes ver aquí, yo puedo hacer con tu obra, de la misma manera. Y no me puedes atacar mi razonamiento porque yo sería atacar tu razonamiento. Entonces, ¿qué nos obliga? A que yo lea tu teorema y que tú entiendas tu statement. Es que y vaya que ese tema de teorema lo aprendí con un maestro de teatro. No fue de artes visuales. Pero de la misma manera en la que yo diría, bueno, te obliga a ti para apreciar esta foto de teatro, conocer un poco más de teatro, ¿no? Mínimo, llévate tu cámara, ve una función de teatro y toma fotografía de teatro. Si vieras qué bonito fue darte cuenta que Graciela Ertubida, Rogelio Cuellar, Yolanda Andrade, muchos de los grandes fotógrafos, Graciela Iturbide, ya la había mencionado, ¿no? Bueno, han tomado fotografía escénica. Y te platican, no, si es que yo fui a tomar la obra de Héctor Azar y la obra de Carballido cuando la estrenó, y te están hablando de tiempos muy anteriores, porque en aquel entonces como fotógrafos dijeron, pues sí, pues voy a tomar esto. No se dedicaron a esa fotografía porque pues, les llamó, pero claro que la fueron a tomar. De esa gente que ataca la fotografía, yo me pregunto, ¿cuántos de esos han ido en verdad a tomarla? Y es donde dices tú,
lo mínimo que esperarías de un fotógrafo no es que se dedique a todas las fotografías, pero cuando menos busque la experiencia de cada una para decir, mira, pues es que esto implica, esto se necesita, esto es lo difícil. Y vaya que eso lo ves cuando ves teatro, ¿no? La dificultad de montar cada tipo de obra, ¿no? Una obra para niños, para jóvenes audiencias, una obra formal, una obra para teatro grande, para teatro pequeño, para teatro alternativo. Cada una tiene su requerimiento dependiente por la necesidad del artista del producto final que quiere entregar. Digo, me gusta mucho tener esta conversación, maestro, de la fotografía y las diferentes perspectivas, porque a final de cuentas, pues el fotógrafo es algo con lo que siempre está interactuando, ¿no? Es una verdad o una cosa muy evidente, muy obvia quizá, que desde la manera en que te posicionas, el lente que utilizas, el estado de ánimo con el que puedes llegar a abordar una sesión, una obra, un evento, va a condicionar lo que vas a estar viendo, ¿no? ¿Cómo te sientes en el momento? En verdad ha habido ocasiones en las que yo he ido en mal momento o cansado o agobiado por un problema personal y quieras o no eso influye, ¿no? Y uno se presiona porque dice, bueno, soy profesional, como si me hubieran encargado, aunque no es el caso, a veces sí es el caso, pero a veces no es el caso, pero se presiona como diciendo, a ver, espérame, si alguien me hubiera contratado a ver esta obra, yo no puedo salir con que me sentía mal o estaba una vez en la que estaba tomando una obra y dije, estoy desfasado. Y como por un segundo que en fotografía es un chorro, ¿no? O sea, el momento que quería captar lo tomaba un poco después, un poco antes, yo decía, ¿qué me pasa, no? O sea, pues ¿por qué estoy aletargado en esa decisión de oprimir el obturador? No sé, lo explico yo anímicamente, me sentía mal, lo traía cansancio, algunas cosas, pero es ahí donde vamos. El profesional es quien tiene las herramientas para resolver los imprevistos. El profesional no es aquel que trabaja con las herramientas óptimas y que para trabajar necesita el pincel con pelo de camello egipcio nacido en eclipse lunar cada año bisiesto. O sea, porque te topas con profesionales que piensan que eso es profesional. Claro que cuando trabajas con las herramientas especializadas que cuestan miles de pesos, dices tú, qué bonito. Para mí un profesional sería alguien que puede resolver con las herramientas que tiene en el momento y sacar lo mejor que le pueda dar esas herramientas, ¿no? Y lo has visto en esas cosas que te topas por redes, de esos fotógrafos que parecen indigentes, que no sabes si están disfrazados, en verdad son indigentes que tienen su cámara de cartón con tubos de eso, y la gente piensa que está jugando y que no es. Pero si es una cámara de veras que toma fotos y ves las fotos que saca y tú dices, y si con eso toma esas fotos, no venían las cámaras Holgas que eran de plástico y que supuestamente tenían fugas de luz que te daban una calidad diferente y de accidentes creativos muy interesantes. Es cuestión de que tú decidas, lo empiezo a trabajar, me gusta, me voy por aquí, o de plano sabes que no es lo mío. Y no hay que tener miedo a decir, no es lo mío. Y de reconocer, me estoy dejando llevar por una moda, lo estoy haciendo para caer bien, para complacer a mis amigos, para X cosa. Hay que partir de ser bastante autocrítico y empezar a cuestionarse uno inclusive con cosas que sabemos que no son, pero diciendo, a ver, otro puede pensar que estás haciendo esto que aunque tú sabes que no es, ¿qué más puedes hacer para que esa gente no caiga en ese error de pensar que tu intención es otra? ¿Sí? Para mí ese es un compromiso también de alguien profesional, ¿no? Hay profesionales que tú no confundes la intencionalidad porque tiene un cuerpo artístico. ¿Cómo le haces tú que no tienes muchas salidas ni mucha difusión para mostrar que tienes un cuerpo artístico que te sustenta que una pieza esté desenfocada? Y no te digan, ay, Enrique, ¿por qué sacó toda esta pieza desenfocada? Porque estoy experimentando ahora esto, porque descubrí esto, porque quiero darme este lujo.
nos faltan mucho esos espacios para poder explicar cosas que lo rápido que son las redes sociales y la comunicación, WhatsApp, Facebook, Instagram, no te da tiempo de poner toda una explicación. O poner ligas, vean esto primero antes de ver esta foto. Y qué bueno que lo mencionas porque sí, precisamente a eso me quería dirigir. Cuando yo inicio a la fotografía, a estudiar ahí con Eduardo González hace algunos, ya más de 10 años, pues no, la relación con las imágenes era muy diferente, ¿no? Y ahora actualmente Instagram, Facebook, todos estos, la imagen tiene ya otras connotaciones, hay una cuestión social de querer vender una idea, de querer un estatus. Entonces, ahorita hablabas de lo profesional y bueno, para cerrar, yo quisiera que preguntarte, em, como fotógrafo escénico y como fotógrafo en general, ¿cómo generas tú un diálogo o una cultura propia para leer las imágenes y poder generar tus propias interpretaciones y tu propio discurso? ¿Y cuál sería, ahorita hablabas de lo profesional, cuál sería la ética del fotógrafo escénico? Por ahí nos mencionabas el decálogo que tenías con tus compañeros de la fotografía escénica. Quizás si nos pudieras compartir un poquito de esto. Es que mira, vamos primero por esto último que mencionaste. Este decálogo que se mencionó así es, digamos que está en dos partes. Uno es la etiqueta o el protocolo que como fotógrafo y público de teatro debes de cuidar en una sala, ¿sí? Ni ir al extremo de que puedes hacer lo que te da la gana porque pagaste un boleto o porque te contrataron a tomar las fotos y crees que las fotos son lo más importante, eso no te valida. Pero tampoco de que tengas que estar amarrado de brazos y no te puedas reír, no puedas interpelar si algo te provoca el interpelar con una risa, con un llanto o salirte de una función. O sea, tú tienes un derecho como público, ¿no? Y dentro de eso hay una reflexión como fotógrafo escénico en cuanto a cuál es tu conducta dentro de la función, porque lo primordial no son las fotos que yo estoy tomando. Yo soy un mal necesario. El ruidito del clic, clic, clic de mi cámara, yo lo asumo como un mal necesario para que haya una memoria de ese momento. Pero sí lo sufro, pensando que al otro público que está a mi lado y puede escuchar este clic y le puede molestar, lo sufra, ¿sí? O sea, ¿qué más quisiera yo de tener una cámara silenciosa? O a lo mejor un día junto dinero para tener una mirrorless. Si funcionan como yo espero que funcionen, pues le invierto y me compro una mirrorless. Pero hay una serie de protocolos: no hacer ruido, no moverte, no pararte, quitar luz de asistentes de enfoque, quitar los ruidos de confirmación de enfoque, no usar flash ni por accidente. Cuando me compré mis modelos y me di cuenta de cámara y me di cuenta que el cuerpo no tenía flash integrado, yo dije, mejor ni por accidente se me va a ir un flash, porque no tiene flash integrado, ¿no? Sí me ha tocado en ocasiones que en un modelo que tuve que sí tenía flash integrado, quién sabe cómo le moví el modo, que se abría el flash, y tú decías, espérame, que le movía la cámara, que me abrió el flash automáticamente. Haces una pausa y te fijas que está en automático, ¿qué? ¿Por qué me abrió el flash? Pero sí cuidar que ni de chiste ni automático lances un flash, ni por error. No usar teléfonos celulares. Eso es el protocolo en la dinámica de la toma escénica. O sea, tú debes respetar el trabajo de los actores e intérpretes, del escenógrafo, del iluminador, del director, de todos esos meses de ensayo para dar una función y buscar un efecto con el público, y tú no interferir con esa experiencia, ¿sí? La otra ética va enfocada en el material o tu cuerpo artístico que generas con esas visitas al teatro, ¿no? Las fotografías de teatro que tomas. ¿Qué haces con ellas? En teoría son tus fotos, o sea, yo las tomé a veces por contrato, a veces por iniciativa mía, o sea, nadie me contrató, yo fui por mi tiempo, mi boleto, lo que fuera necesario, a tomar esas fotografías, son mías. Pero si hay un compromiso ético
de que aunque esas fotos son mías, yo no puedo hacer lo que se me dé la gana con esas fotos, porque esas fotos representan el trabajo de alguien más. Y así como yo no me voy a dejar que me obliguen a regalarles las imágenes o hacer un uso que yo no quiera con esas imágenes porque son mías, yo tampoco les voy a dar un uso que contravenga con sus derechos como creadores por esa obra, o como actores, actrices, bailarines, lo que sea, de haber actuado en esa obra. Un ejemplo muy claro, un desnudo. Claro que si tengo oportunidad y no hay una intervención muy fuerte en el ambiente de la obra, surgió un desnudo, voy a tomar porque es un momento de la obra. El que hago con ese desnudo, ahí sí yo ya tendría que ver dónde se va a exponer la foto, para qué se va a exponer, cómo se va a divulgar y hasta qué grado necesito un permiso de la gente primero que la va a exponer, que no haya problemas, por decir, en una sala de exposiciones, no le va a generar un problema de, oye, ¿por qué en el lobby de este teatro hay un desnudo femenino, masculino, no? Tanto del actor que diga y llegue y diga, oye, porque hay una foto mía desnuda aquí, ahí sí me obligaría, mínimo por mi ética personal, adelantarme y decir, oye, se va a hacer una exposición, se va a hacer esto, hay una foto tuya, es más, esta es la foto. ¿Tú crees que hay algún problema de tu parte si se expone esta fotografía tuya así? Esa para mí sería una ética, el mejor ejemplo para expresar esa ética. Quizá haya otros en el sentido como lo expliqué en el curso, o sea, yo puedo tener una foto de un actor golpeando a una mujer y decir, ay, hay un concurso sobre fotografía de violencia de género, déjame meter esa foto a concurso. No. Aunque esa foto puede ser muy bonita, casi todas las reglas dicen, la foto que se somete a concurso, el que organiza el concurso lo puede usar para difusión del concurso o lo que le dé la gana. Y de entrada yo no estoy de acuerdo con esa regla. Y aunque estuviera de acuerdo, la van a usar en lo que sea, pero si la gente que hizo la obra o los actores se ven en el uso de una campaña de cualquier cosa, la foto de su obra, van a decir, ¿por qué está una foto mía? O sea, en las lecturas que yo he hecho de la ley de derechos de autor, yo sí estuviera incurriendo en una falta por el uso de fotografías escénicas sin avisarle a los intérpretes o al director de los derechos patrimoniales de esa obra, si no son para el estudio, la investigación, la crítica, la nota periodística. Hay usos muy claros en los que, sin fin de lucro, que también eso es muy relativo, pero al final de cuentas también es otro aspecto. Entonces digamos que un concurso a final de cuentas es un lucro, porque te están dando un premio. Si tú metes a un concurso, es como un boleto de lotería, una convocatoria, entonces hay un lucro. Que tengas pocas probabilidades no quiere decir que no sea lucro. Entonces sí hay muchas reflexiones que a mí me encantaría compartir, primero con los otros fotógrafos escénicos, porque mucho de lo que yo te estoy diciendo es mi sentido común aplicado a mi experiencia y a mis principios. Por mi carácter, por mi educación, por mi familia, por todo lo que me ha tocado vivir. Pero valga que es necesario platicarlo con la demás gente porque de repente hay personas que dicen, no, es que para mí yo sí puedes hacer esto. Cada cabeza es un mundo. Lo importante sería sentarnos, argumentar por qué sí, por qué no, y encontrar cuál sería una práctica recomendable en común y cuál es, pues tú tienes todo tu derecho según tu ética y tus políticas profesionales a hacer ejercicio de esas políticas. Es como, creo que platicamos muy por encimita de este género, bueno, no sé si sea género, como se le llame, las intervenciones y apropiaciones. ¿Sí? Yo he visto fotógrafos escénicos que intervienen en sus fotografías y mi duda ¿es una inquietud en verdad artística? ¿O las estás interviniendo para que se desprendan de lo que es el documento? Y pues obviamente ya no va a haber tanto reclamo al respecto de esta foto es tal cual mi obra, porque está rayoneada, está desdibujada, está despintada, está mirada, solarizada o colorizada.
¿sí? Entonces, ahí hay otras reflexiones pendientes que hay sí en común. Tendrías que hablar con otros artistas contemporáneos en distintos géneros, porque sí, yo con el entendimiento que tengo de derechos de autor, yo veo los que hacen apropiación e intervención y digo, pues sí usas esas fotos, pero ¿quién te autorizó? No, son unas fotos que encontré en la Lagunilla o en el barrio antiguo, en el mercado del arte, y están vendidas así. Pues sí, en teoría sí te las vendieron, pero te vendieron el objeto, no te vendieron la imagen. Entonces, nada más porque no tenemos abogados ahorita ni recursos para aventarnos esos tiros, o nadie te va a armar, te va a poner un 4, como se dice, ¿no? Pero bien pudieran decirte, ¿no? Pues estas fotos que tú agarraste, no, es que es el archivo de un fotógrafo Madero que hacía fotos para pasaporte y yo las intervino, las hice. Pues sí, pero si viene el hijo o el nieto de ese y te dice, oye, es mi mamá, ¿tú por qué estás usando una foto de mi mamá? No, es que es el archivo del otro. Pues sí, pero es la imagen de mi mamá. Ok, la foto no es tuya, pero es la imagen de mi mamá. No, es que no está registrada la imagen, no sé qué, ahí te metes ya en recovecos. Sí, y yo creo que antes de recurrir a abogados y pleitos, deberíamos hacer una reflexión profundamente ética y profesional al respecto de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Con qué? ¿Con qué sí? ¿Con qué no? Eso que mencionas me toca personalmente de alguna forma porque yo he trabajado intervenciones. em, Casi siempre trato de, no, bueno, no casi siempre, siempre que he hecho material o obra de ese tipo, recurro a Internet Archive y ahí tienen ahí algunas películas ajá, que tienen, te dicen, bueno, esto es libre de dominio, dominio público. Entonces, quizá como pudiendo responder un poco lo que Ah, compartes, perfecto, fíjate. quizá digo, en mi caso, que también no sé si el día de mañana vaya a surgir el nieto y me vaya a decir, oye, ¿qué pasó con ese Bueno, efecto loquillo? pero ahí con lo que tú me dices, sí hay una reflexión profesional en el sentido de que estoy buscando material que esté libre de derechos o que esté liberado. Digamos que yo por eso no entro al pleito, porque en realidad no sé si el material que ellos estén usando, de dónde lo tuvieron, y pues tampoco te vas a entrar al pleito con alguien que no conoces. Sí te hago la reflexión ahorita, porque sería necesario llevarlo a mesas, porque de repente tú te esperarías que gente con una intención como la tuya busque ese material, pero después te enteras que no, son unas fotos que me encontré allí o son X, ¿no? Y dices tú, bueno, el que te las encuentres así no te da derecho a usarlas como te dé la gana. ¿Crees tú que puedes tener el derecho porque a lo mejor no te atrapan? Pero en realidad, y es como yo me encuentro un carro ahí abandonado y con las llaves. Pues el carro está registrado, tiene un nombre y tiene un comprador. No puedo decir me lo encontré. Me encontré una cartera, tiene una licencia, tiene una identificación y sé de quiénes son. Quizá la ética personal es decir, le quito las llaves, le quito las tarjetas, me robo nada, o le hablo y le digo. Pero en teoría totalmente concreta es si algo se puede averiguar de quién es, bueno, en teoría todo tiene dueño. Lo difícil es encontrar cuál es el dueño. Me encontré 100 pesos tirados, pues está cañón, ¿no? Aunque ves casos extremos de decir, me encontré una cartera, quien me diga qué documentos traía, aparte del dinero, le voy a dar el dinero, porque traía 10,000 pesos, no sé qué, yo no tengo problema. Pero el que la perdió va a saber qué había adentro. A eso voy con respecto a ética, por ejemplificarlo con algo más. Y en ese aspecto, pues sí, o sea, platicar entre nosotros, porque el desconocimiento de algo no te exonera de la culpa. El desconocimiento de la ley no te exonera de la culpa. Creo que es más correcto esa enunciación. No, pues de acuerdo, digo, por ahí me llegan ejemplos y qué bueno que lo mencionas porque sí, como mencionaste anteriormente, eh, el fotógrafo o la persona en general ahorita en internet puede agarrar imágenes de donde sea y se cree que tiene la autoridad para usarlas como quiera, ¿no? Y es bueno tener esta charla sobre, que inclusive digo, no me quiero ir tan lejos, pero ahorita con el tema de inteligencia artificial, que se utilizan datasets para entrenar a los modelos, en el caso de Midjourney, Stable Diffusion y etcétera,
ahorita habían esas inquietudes porque las empresas compraban datasets o compraban archivos y utilizaban esos archivos para entrenar, pero no había no, ahí había el tema de que no se habían vendido las imágenes o algunas veces ni siquiera las vendían. Hay casos en las que generan imágenes y vienen con marcas de agua, las imágenes generadas porque sacaron las imágenes de iStock o de Getty. Dijo, me la voy a piratear. No le enseñaron a la AI que todo tiene derecho de autor. Ajá. Entonces digo, es algo que es muy, muy presente ahorita, ¿no? Esa ética de cómo utilizar la imagen que te encuentras en el internet. Sí, y vaya que el internet no es nuevo. Y sin embargo, ¿cuánto descaro hay? Creo que hay infografías que yo haya visto diferentes, no creo que menos de 3. No todas las imágenes que te encuentras en internet son gratis. Todas las imágenes tienen un dueño. Y palabras más, palabras menos, ¿no? Pero sí implicaría un conocimiento primero de quien la usa, de que todo tiene dueño. Investigas si es licencia libre. Y está el Creative Commons. Yo hice un video, memoria del 10º aniversario del Festival de Teatro de Nuevo León. No tenía para musicalizar. Conocí del Creative Commons, consulté las licencias, busqué cuál es la licencia que más se acomodaba al tipo de proyecto que yo iba a hacer. Vi que músicas tenían esa licencia, cumplí con todos los requisitos de indicar lo que tenía que indicar de los autores, la licencia, y cumplí con los requisitos que te pedían para usar Creative Commons, para musicalizar el slideshow del aniversario con las fotografías. Y te digo, mientras tengas la conciencia, hay recursos que tú puedes usar. El que te dé flojera investigar, aprender y buscar lo que necesitas usar, eso está mal de los individuos. Y si después te lo topas con instituciones o empresas, ahí sí se merecen la demanda. Porque si ellos no tienen cuidado o contratan personas que ni por aquí tienen la idea de que las cosas tienen derechos y cuando las usen instituciones y empresas son sujetos de riesgo a demandas, tienen todo el merecimiento a que se las atoren con una demanda de millones por torpeza. Pues muy, muy crítico. Ojalá que la gente que esté escuchando esto y que no haya tomado tan en serio el tema de las licencias, los derechos de autor y todo eso, lo replantee y pues ojalá no sean de esos que anden por ahí robando. Bueno, para concluir en en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera, maestro, si nos pudieras compartir alguna recomendación, sugerencias, consejos para las personas que quieran iniciarse a realizar fotografía escénica, ya sea para teatro o si danza contemporánea o en general la fotografía escénica, y también para las personas que tal vez no la saben apreciar o no la saben cómo aproximársela, cómo verla. ¿Qué pudieras recomendarnos, sugerirnos? Mira, pues primero sería una de las lecciones, ¿no?, que me dio mi papá cuando empecé a hacer fotografía y me dijo, lo primero que hay que hacer para aprender fotografía es ver fotografía. Entonces, pero no verlas y de ojearlas, sino tomarte tiempo para ver las fotografías, qué es lo que funciona, qué es lo que te llama la atención, y en el caso de fotografía escénica, pues ver fotografía escénica. ¿Cuál sería la manera más fácil? Bueno, Instagram no lo muevo yo mucho como para saber cómo puedas buscar fotografía escénica. Yo muevo más en Facebook, y en Facebook puedes encontrar mi página Enrique Gorcieta Fotografía Escénica. Tengo unos perfiles, uno personal y otro de fotografía escénica. Puedes encontrar la página de Candileja, que es un centro de documentación teatral de Jalapa. Puedes encontrar la página del Citru, tanto la de web como la de Facebook. Tienen una galería muy buena de fotografía escénica abierta con fotógrafos titulares de ellos de la institución. Hay grupos de fotografía escénica, de hecho yo pertenezco a uno de ellos. Bueno, me agregaron a alguien que conocí a raíz de estos, Pablo Federico,
que conocí a través de estos encuentros con la gente del Citru. Pero hay muchos fotógrafos escénicos que quizá no hacen su carrera tan sonora, con tanta divulgación, pero que si nos damos un poquito de tiempo la vamos a encontrar en Facebook, ¿no? Está José Jorge Carrión, está Kigra de Chihuahua, está Tony Marín, está Pilipala, hay muchos nombres, no quiero, Héctor Ortega. Los puedes buscar directamente con esos nombres por Facebook, los encuentras. Creo que ellos también deben de tener sus dos perfiles, uno para fotografía y otro personal. Pero usen el Internet como herramienta. O sea, el Internet, créemelo, cuando yo empecé a hacer fotografía, estaba empezando el Internet, no había el Google ni las búsquedas como tal, entonces tener tutoriales, información era más difícil. Entonces, el Facebook es una fuente muy grande para conocer gente que hace fotografía escénica aquí en México o en otros países, ligados a grupos, a compañías, a teatros. Está el YouTube con muchos recursos, tutoriales de Photoshop en general o de fotografía en general, tanto de cuestiones técnicas como de cuestiones más profundas sobre reflexión de la imagen, de la profesión, todo esto que implica. Y bueno, tener un poquito de disposición, como dicen, en el pedir está el dar. Acérquense a la gente, pregunten. Yo creo que si llegas de buena manera con cualquier persona que ya tiene, su experiencia o su camino recorrido, y no necesariamente quieres que te lo resuelva en ese momento, pero abres el camino de que ojalá me pudiera ayudar a resolver esta duda en común o este consejo, un acercamiento por un inbox o lo ves en un pasillo y te acercas como para decir de qué manera lo contacto o cómo puedo saber esto. Hay informaciones que te toman tiempo desarrollar, pero cuando menos se escucha que la inquietud es sincera, es honesta, y yo creo que se van a encontrar gente. A lo mejor haya personas que son muy ocupadas o no tienen gente y no quieren contestar, pero sí te vas a encontrar gente que es muy generosa, que te va a dar su opinión, que te le puedes acercar todavía por inbox. Al final de cuentas el Facebook es muy propenso a quién eres, qué publicas, qué amigos tienes, y a través de eso generar un poquito de confianza para acercarte. Sé que estos medios de internet de repente uno procura guardar distancia por temor a qué va a pasar, pero sería un buen medio de acercarse, ¿no? Y sobre todo porque vas generando una disposición y una energía de humildad, que a veces nos falta, ¿no? A veces no tenemos la humildad, no porque no queramos ser humildes, porque no queremos ponernos vulnerables. Entonces, como que tienes miedo a que te vean vulnerable, a que te vean novato, para acercarte a alguien que ya tiene experiencia. Y vaya que no es porque les estés haciendo el feo, sino que a veces piensas que no se va a dar tiempo para atenderte, contestarte, o cuando menos. Es más, ni dirigirte la palabra, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que se acerquen, busquen, porque hacer esto por sí solo requiere mucho tiempo. Lo que yo comenté con estos cursos fotográficos es que la gente desarrolle en menos tiempo cosas que a mí me tocó mucho como autodidacta. Cosas que yo desarrollé por inquietud propia y investigando y aprendiendo yo solo con tutoriales, leyendo, compartiendo, agarrando confianza para preguntarle a la persona indicada, o tomando cursos con gente esperando que después del curso ya haya la confianza para poder preguntar o acercarte. A veces es lo que piensas, ¿no? El curso, por ejemplo, esta entrevista, me pregunto, si no hubieras tomado el curso, ¿qué tanta confianza tendrías? Porque la inquietud pienso que sería la misma por las preguntas que me haces, pero la confianza sería la misma o no, o qué tanto te acercarías, con qué tanta confianza de que te voy a acceder si ni siquiera hubo ese conocimiento de 5 días del curso.
¿Sí me entiendes? Son formas que a veces pensamos que funcionan y son las mínimas que ponemos en práctica, pero dices, oye, pero si no da cursos, ¿cómo me le acerco? Eduardo González, o sea, da muchos cursos. Y el señor es un fotógrafo maravilloso en todos los géneros que le he visto. Pero dices tú, si yo no me le acerco en uno de los talleres que da, ¿qué otra forma tengo de acercarme? Pues mientras no lo busques y te lo acerques, no lo sabes. Entonces acarreamos mucho ese, ay, como cuando te quieres tener novia y ves una chica que te gusta, ¿cómo me la acerco si no la conozco? ¿Cómo la abordo? Bueno, ya el internet te da de tantos romances que empiezan por vía cibernética, pero también te cura de espanto de tantos fraudes y gente acosadora que también se mete en internet que te dejan la misma. Lo importante es tomar la decisión y dar el primer paso. Y ese sería el mejor consejo de cierre. Si quieren hacer algo, háganlo. Busquen la mejor manera que les dicte su conciencia. Si necesiten ayuda, busquen ayuda, pero den el primer paso. No hay nada peor que una idea en la cabeza que vas masticando por años y por años y por años y nunca diste el primer paso para empezar a materializarla. No, pues muchísimas gracias, maestro. Ya mencionó él sus redes para que lo puedan encontrar. Ojalá pronto haya otra vez una oportunidad de talleres. Y pues nada, muchísimas gracias. Creo que Gracias ya a no ti hay nada que... por la invitación y por todo este tiempo. Gracias, gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos. Bye. Hasta luego.